Bueno, entonces, profesor Jorge y Daniel, el micrófono. Muchas gracias. Daniel Calero, Dani, el micrófono, gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar inicio al seminario. Ahorita me comparto la pantalla por acá. Bueno, muy bien. Entonces, como hemos visto en el título de la presentación es Finite Temperature Quantum Field Theory for BCS Superconductivity. La teoría BCS de la superconductividad es una teoría del año 1957. Es relativamente antigua, pero fue la primera teoría exitosa para la descripción del fenómeno superconductor en términos básicamente de tres cosas. Lo primero fue la predicción del efecto Meissner, que es un efecto fundamentalmente superconductor, ¿cierto? Lo segundo fue la predicción del estado de cero resistividad, ¿cierto? Y lo tercero fue la predicción o, digamos, la contextualización de qué tipo de materiales son susceptibles de experimentar una transición de fase superconductora. Entonces, la superconductividad fue observada más o menos en el año 1911 en el laboratorio de Camberlin ONS, como vamos a discutir, y solamente hasta el año 1957, entonces se formó una teoría exitosa para la superconductividad de cierto tipo de metales, solamente cierto tipo de metales, y a ultra bajas temperaturas, ¿cierto? Bueno, muy bien. Yo creo que me va a tocar pedirle el favor a alguien que me haga de co-host para poder ir ingresando las personas que van llegando. Juan Camilo, ¿me puedes colaborar como host, por favor? Con mucho gusto, profe. Listo. Gracias, Cami. Vale, vale. Listo. Entonces, yo vengo en representación del Grupo de Física Teórica del Estado sobre la Universidad del Valle, como investigador postdoctoral ya saliente y como docente ocasional de tiempo completo del Departamento de Física y Geología de la Universidad de Pamplona. Entonces, el outline del talk es más o menos el siguiente. Vamos a discutir sobre el formalismo de Matsubara de temperatura finita para funciones de Green. Entonces, teoría cuántica de campos a temperatura finita no es el único formalismo a temperatura finita que existe dentro, digamos, de la arena de la teoría de campos, pero es el más conocido, ¿cierto? Hay varios. Entonces está el formalismo también de Leo Kadanoff, por ejemplo, ¿cierto? Entonces está el formalismo de Landau y Ginzburg, también dentro de una teoría más clásica de campo que cuántica de campo, ¿cierto? Una teoría basada en los estados coherentes, pero también eh, digamos, reproduce fenómenos cuánticos, lo que pasa es que los estados son los estados más clásicos posibles, eh, y están naturalmente las teorías por fuera del equilibrio que autocontienen eh, la teoría de campos a temperatura finita. Entonces vamos a observar cuáles son los fundamentos de las funciones evaluadas en tiempo imaginario, lo que llamamos la frecuencia de Matsubara y las sumas de Matsubara. Entonces vamos a ponerlas en contexto en la teoría BCS de superconductividad. Vamos a hablar sobre la fenomenología de los superconductores, el origen de la interacción atractiva entre los electrones, la relación de dispersión de la teoría BCS y la ecuación, llamamos la ecuación de gap. No sabría cómo traducir gap en español, yo creo que brecha, ¿cierto? Esta es la ecuación fundamental de un superconductor en el dominio de tiempo imaginario para funciones de Green. ¿Listo? Y por último vamos a hablar sobre perspectivas de impureza en superconductores, que es el trabajo que estamos realizando en la actualidad. Nosotros trabajamos con impurezas sobre superconductores en el grupo de física teórica del estado sólido y posiblemente en el semillero de termodinámica cuántica y física teórica en la Universidad de Pamplona también, pero todavía no hemos, digamos que, formalizado ningún proyecto allí. Pero en el grupo de física teórica del Estado de la Universidad del Valle ya tenemos un proyecto con Juan Camilo, que es el host de la sala. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las perspectivas de ese tipo de proyecto y por qué es interesante dentro de la
comunidad de la materia condensada, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, como para colocar un poquito en contexto el tiempo imaginario, digamos que el tiempo imaginario, el formalismo del tiempo imaginario existe antes de Kubo y de Matsubara, que son las personas que lo ponen en contexto en la materia condensada, sobre todo en mecánica estadística. Existe desde la época de un físico alemán, un matemático alemán de nombre Hermann Minkowski, ¿cierto? Entonces, que creo que no necesita presentación, ¿sí o no? A partir de considerar la transformación de Lorentz y, digamos, aspectos básicos de la relatividad especial, entonces nosotros podemos considerar una métrica, la métrica G nu mu en relatividad especial, ¿cierto? Y esta métrica es invariante bajo transformaciones de Lorentz, por ejemplo, esta transformación de Lorentz de rotaciones que nosotros tenemos acá. Bueno, muy bien. A partir de esta métrica, entonces nosotros podemos expresar esta norma, una norma cuadrivectorial en el espacio de Minkowski como el producto entre este vector fila, esta métrica y este vector columna, ¿cierto? Y entonces la métrica cuadrivectorial nos va a dar de la forma menos x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado más x4 cuadrado, ¿cierto? Esto es lo convencional de relatividad especial y lo que nosotros podríamos poner como el intervalo invariante en relatividad especial, ¿cierto? Bueno, entonces, básicamente que existe una transformación matemática de esta métrica en el espacio de Minkowski a una métrica euclidiana en R4, ¿cierto? La razón es que en los espacios euclidianos hay muchos métodos que nosotros podemos utilizar para resolver problemas. Muchos más métodos que en el espacio de Minkowski, ¿cierto? Entonces, digamos, en algunas ocasiones se hace una transformación que permita mapear de un espacio de Minkowski en 4 dimensiones a un espacio euclidiano en 4 dimensiones, ¿cierto? Transformando el tiempo. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para transformar el tiempo. Esto se conoce como la rotación de Wick. Entonces, básicamente en la rotación de Wick yo puedo transformar el tiempo t como i tau, ¿cierto? Lo que se convierte en un tiempo imaginario. Este tiempo imaginario, bueno, esta transformación se llama rotación porque nosotros podemos ver que realmente lo que estamos haciendo, o efectivamente es en un plano, en el plano t, i tau, lo que estamos haciendo es que estamos rotando el eje temporal de la parte real a la parte imaginaria, multiplicándolo por este factor de fase que es e a la i pi media. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el efecto de la rotación de Wick? En términos del mapeo entre Minkowski y la norma euclidiana o el espacio euclidiano, entonces nosotros tenemos que originalmente tenemos un intervalo invariante de esta forma y cuando hacemos la rotación de Wick vamos a tener un intervalo invariante de esta otra forma. Por lo tanto, ahora tenemos una norma en un espacio euclidio R4 determinada por, digamos, este producto, por el producto C de tau de X de Y de Z por este vector ya que sería C de tau de X de Y de Z, donde estos vectores están definidos en un espacio euclidio, ¿cierto? Entonces, simplemente es una transformación que nos permite mapear un problema de un espacio de representación a otro, ¿cierto? Digamos que eso no requiere como mucho psicoanálisis. Ahora, ¿cuándo aparece este formalismo en mecánica estadística? Entonces, en mecánica estadística, sobre todo en mecánica estadística cuántica, aparece con los papers de Ryogo Kubo de 1953 y 1955, ¿cierto? Y es formalizada, simplemente esto es un pensamiento de la mecánica estadística cuántica en esta época, pues Schwinger y Feynman, que ya habían trabajado mucho la parte de teoría cuántica de campos, del espacio de Minkowski al espacio euclidio, ¿cierto? Entonces, de hecho, ya los métodos existían. Digamos que acá, en términos de métodos, no hay nada nuevo, ¿cierto? Lo interesante es que
en 1957, si no me falla la memoria, no, realmente esto es así, esto es 1953, 1957, más sin embargo esto se había formalizado en 1955. Ustedes pueden buscar el nombre del autor, es un físico japonés muy conocido de nombre Takeo Matsubara. Entonces Takeo Matsubara realmente es el padre de la teoría cuántica de campos a temperatura finita, desde esta perspectiva, formalizando los aspectos prácticos para calcular funciones de partición mediante una teoría cuántica de campo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? La función de partición la podemos expresar nosotros como la traza de E a la menos beta h, ¿cierto? Entonces, Q y Matsubara lo que observaron es que cuando h barra por beta es igual a tau y tau se transforma como menos i por t. Entonces, básicamente esta expresión para la función de partición se convierte en la traza de e a la IH barra por h por t, donde esto es un propagador de Feynman, ¿cierto? Entonces, básicamente que acá ya estamos introduciendo una forma o un aspecto de la teoría cuántica de campo para poder evaluar la función de partición Z, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una teoría cuántica de campo a temperatura cero, convencionalmente en el contorno de Feynman, que es un contorno unilateral que va desde menos infinito hasta infinito, es una teoría cuántica de campo que se basa en este tipo de propagador para calcular los observables y su evolución temporal. La teoría cuántica de campo a temperatura finita es una teoría cuántica de campo que se basa en este otro tipo de propagador, donde el contorno va desde desde cero hasta h barra beta y el contorno es periódico, ¿cierto? Esta es la diferencia entre teoría cuántica de campo a temperatura cero, sería esta de acá, Schwinger y Feynman, y la teoría cuántica de campo a temperatura finita, diferente de cero que sería la de Matsubara. Entonces esta es la motivación, cómo calcular la función de partición mediante una teoría cuántica de campo. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, digamos que sería mejor si vamos como abordando las preguntas en la medida que vayan surgiendo. Entonces, pueden levantar la mano y Juan Camilo entonces estará pendiente de las manos levantadas. Listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a definir la función de Green en el espacio 3 más 1 dimensional en términos de la rotación de Wick. Listo. Bueno, muy bien. Entonces una función de Green en R4 la puedo expresar de esta forma, como la integral sobre de 4k y 2pi a la 4 por e a la i kx menos x' por su transformada de Fourier, ¿cierto? Donde acá, entonces en el espacio de Minkowski yo puedo asignar a x como menos t por r y acá igual a omega k, ¿cierto? Entonces donde este simplemente es un escalar o un cuadrivector, más bien esto es un cuadrivector, omega es una frecuencia y k simplemente es el vector de onda con componentes, por ejemplo, kx, ky y kz. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, a partir de esta convención, yo puedo expresar la función de Green o lo que llamamos propagador. Pero recuerden que esta función de Green, en teoría cuántica de campo, es lo mismo, tiene las mismas propiedades del propagador y de hecho yo puedo expresar el propagador de Feynman como una función de Green y demostrar que los problemas de la dinámica cuántica son satisfechos por la función de Green, ¿cierto? Por lo tanto, es un propagador en mecánica cuántica. Voy a hacer una aclaración de pronto para las personas que no tienen mucha experiencia trabajando con propagadores en mecánica cuántica. La diferencia de un propagador entre mecánica cuántica y mecánica clásica es que en mecánica clásica yo propago, lo que yo hago es que yo propago una excitación FRT a una respuesta, por ejemplo, XRT, ¿cierto? Entonces, este es el concepto de propagación en mecánica clásica, en teoría clásica de campos. En teoría cuántica de campos, el concepto de propagación no tiene que ver con excitación y con respuesta, sino que tiene que ver con amplitudes de transición, ¿cierto? Entonces yo tengo un sistema cuántico que inicialmente puede estar en un estado psi de RT. Entonces esto sería
el bracket entre R y el estado psi, T, ¿cierto? O inicialmente coloquemos R', T', ¿cierto? Entonces esto es R', esto es T'. Y yo quiero propagar el estado de mi sistema cuántico a psi de RT, ¿cierto? Igual al bracket entre R y psi, T, ¿cierto? Entonces, así es como se ve propagar en mecánica cuántica, no estímulo-respuesta, sino una propagación entre diferentes estados del sistema físico, o sea, transiciones, transition amplitudes, amplitudes de transición, ¿listo? Entonces es una diferencia fundamental para poder, digamos, entender la lógica de estos aspectos. Entonces, cuando escribimos la función de Green, esta es la función de Green en el espacio RT, entonces tenemos una función de Green para la parte espacial o una parte de la función de Green para la parte espacial y tenemos una parte de la función de Green para la parte temporal, ¿cierto? Bueno, muy bien, ¿qué voy a hacer acá? Entonces voy a hacer la rotación de Wick, voy a asumir invarianza traslacional debido a las simetrías que pueda tener mi sistema. Es una invarianza traslacional. Y con esta invarianza traslacional, entonces puedo hacer R' igual a 0 sin ningún problema y T' igual a 0, porque la función de Green va a ser una función de R menos R', ¿cierto? Y de T menos T' bajo esta simetría, y realizo la rotación de Wick. Cuando yo realizo la rotación de Wick, es básicamente que yo reemplazo omega por I omega n, ¿listo? Entonces cuando yo reemplazo omega por I omega n, me va a quedar acá la integral sobre I omega n sobre 2pi por E a la menos I por I omega n por menos I tau por G de K, I omega n, ¿cierto? Entonces esta es la representación de Fourier de la función de Green después de haber hecho la rotación de Wick, ¿sí o no? Cuando yo hago la rotación de Wick, yo paso de tener una representación de Fourier que es real en la frecuencia a una representación de Fourier que es compleja en la frecuencia. Esta frecuencia compleja básicamente es el elemento fundamental para hacer cálculos en teoría cuántica de campos a temperatura finita. Conociendo las características de esta frecuencia para mi sistema físico, entonces yo puedo determinar cuál es el comportamiento mecánico-estadístico del sistema físico en términos de una teoría cuántica de campos. ¿Listo? Entonces, por lo que esta parte, la parte de la frecuencia compleja me queda de esta forma, queda una integral sobre I omega n dividido 2pi por E a la menos I omega n tau por la función de Green G de K, I omega n. ¿Listo? Y naturalmente la parte espacial pues queda invariante porque sobre el espacio no estamos haciendo nada, la transformación va sobre el tiempo, no sobre el espacio. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular esta integral de acá como si fuera una suma. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar la integral por este término, saco esta i de la integral, entonces me va a quedar 1 o i sobre h barra beta, ¿cierto? Debido a que el periodo del contorno de Matsuhara es h barra beta, y por lo tanto, entonces la función de Green en R y en tiempo imaginario tau queda como I sobre H barra beta por la suma desde M igual a menos infinito hasta infinito, la superposición de todas las posibles frecuencias complejas en las que puede ser evaluada la función de Green por la integral sobre D3K y 2pi al cubo a la IK.R por la función de Green en frecuencia imaginaria. Ya no estamos, pasamos de tiempo imaginario a frecuencia imaginaria. Listo. Entonces, por lo tanto, básicamente, ¿a qué corresponde la transformación o la rotación de Wick en términos de la función de Green? Corresponde a transformar una integral en un espacio cuatridimensional, ¿cierto? A una integral sobre un espacio tridimensional y a una suma infinita multiplicada por I sobre H barra beta. Listo. Entonces, en este esquema que yo tengo acá, la frecuencia compleja I omega n en el contexto de temperatura, de teoría de campos a temperatura finita, se conoce como la frecuencia de Matsuhara. Lo interesante es que los sistemas físicos de muchas partículas que exhiben diferentes tipos de simetría, por ejemplo, simetría de intercambio, van a tener diferentes reglas de suma para la frecuencia de Matsuhara según su simetría.
Por lo tanto, a través de la frecuencia de Matsubara también podemos identificar qué tipo de sistema mecánico cuántico o mecánico cuántico estadístico tenemos nosotros. Podemos tener sistemas con simetría de intercambio impar o simetría o antisimetría de intercambio, que son los fermiones, o los bosones. Entonces va a haber una forma de sumar para fermiones y una forma de sumar para bosones. Entonces, y ellos van a tener, nosotros sabemos que los fermiones y los bosones tienen diferentes estadísticas y diferentes comportamientos a temperatura finita, ¿cierto? Entonces, esos comportamientos, esa diferencia comportamental a temperatura finita está capturada por la frecuencia compleja, llamamos la frecuencia de Matsubara. Listo. Entonces, vamos a ver que el contorno que nosotros nos estábamos imaginando acá, este contorno en tiempo y el micrófono. Listo. Gracias. Entonces, este contorno en tiempo imaginario es periódico. Listo. Es periódico cuando nosotros estamos hablando a temperatura finita. Vamos a demostrar que este contorno es periódico. Listo. Muy bien. Entonces, la función de Green para un parámetro beta igual a 1 sobre K sub B por T. Entonces, básicamente es 1 sobre la función de partición que depende de beta por la traza de E a la menos beta H por el operador ordenamiento temporal, ¿cierto? En el contorno de Matsubara de estos campos cuánticos. Entonces, este es un campo cuántico escrito en la representación de Heisenberg en tiempo imaginario, ¿sí o no? Y este es el campo cuántico escrito en la representación de Heisenberg también en tiempo imaginario en R' y tau'. Entonces, introducimos acá una resolución de la identidad en tiempo imaginario y entonces básicamente que utilizamos la propiedad de ciclicidad de la traza. Entonces pasamos este E a la menos beta H para acá. Entonces nos va a quedar este de acá, nos va a quedar esta representación de Heisenberg. Simplemente es una transición del tiempo tau' al tiempo h barra beta. Y entonces por lo tanto nos queda phi sub h en r tau, ¿cierto? Por E a la menos beta h por phi sub h evaluado en tau' más h barra beta. ¿Sí o no? Todavía no hemos llegado a la condición de periodicidad, pero ya vamos a llegar. Entonces acá lo que nosotros podemos hacer es básicamente que podemos utilizar también la condición de ciclicidad de la traza, pues para expresar esta traza de esta forma, ¿cierto? Entonces básicamente lo que estamos haciendo acá es que estamos pasando este campo para la parte inicial de la traza, ¿cierto? Y acá nos va a quedar E a la menos beta H por el operador ordenamiento temporal del campo evaluado en tau' más H barra beta por el campo evaluado en tau, ¿cierto? Los podemos conmutar. Ahora, estos dos campos van a tener una simetría o van a obedecer una álgebra de conmutación o de anticonmutación. Por lo tanto, nosotros colocamos acá un más o menos z a la menos 1 de beta por la traza de a la menos beta h por este producto de acá, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que más o menos la función de Green, ¿cierto? Evaluada en tau' más h barra beta, ¿sí o no? Por lo tanto, la función de Green en tiempo imaginario es periódica, ¿cierto? ¿Con qué periodo? Periódica o antiperiódica realmente. Periódica o antiperiódica con un periodo h barra beta. ¿Cómo se vería esto? Realmente, si es periódica o antiperiódica, sería como de esta forma. Entonces, será un contorno periódico desde menos h barra beta hasta h barra beta. Esto es 0, ¿sí o no? Y por ser periódico, si yo tengo, por ejemplo, un campo que representa un bosón, yo tendría algo como así. Este campo sería como algo así, ¿cierto? Entonces, él va a tener el mismo valor en menos h barra beta y en h barra beta, ¿cierto? Bueno, realmente también tendría el mismo valor en 0, ¿cierto? Entonces sería como algo así. Ahora, si fuera un campo para un fermión,
¿Cómo sería un campo cuántico a temperatura finita para un fermión? Para un fermión, entonces sería menos h barra beta a h barra beta, ¿cierto? Entonces, y esto sería como algo así. Para un fermión, podemos comenzar acá con esta amplitud de campo. Acá estamos en 0 y acá volvemos a estar en h barra beta, ¿cierto? Por lo tanto, phi de tau más h barra beta, ¿cierto? Es igual a menos phi de tau, ¿cierto? Para el caso fermiónico. Entonces hay una antiperiodicidad para el caso fermiónico. Vamos a ver que debido a esta periodicidad y antiperiodicidad, entonces nosotros podemos derivar una regla general que nos permita a partir de la frecuencia de Matsubara saber si nosotros estamos tratando con una función de Green que corresponde a fermiones o una que corresponde a bosones. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a simplemente a recordar un poco series de Fourier. Entonces nosotros podemos tener una representación para una función en un espacio funcional, ¿cierto? Esta función para poder ser representada tiene que pertenecer al conjunto de funciones L, al conjunto de funciones L2, por ejemplo, ¿cierto? Como mínimo, tiene que ser absolutamente integrable al cuadrado, y nosotros podemos definir unos coeficientes que nos permitan determinar una superposición para representar a f, ¿cierto? Entonces, las funciones periódicas se pueden representar de esta forma. Por ejemplo, un pulso, como el que observamos acá, por ejemplo, un pulso cuadrado, ¿cierto? Este sería un pulso cuadrado impar. Este sería, por ejemplo, un pulso triangular, ¿cierto? Esta sería, por ejemplo, una superposición de pulsos triangulares. Esta sería eh, una sawtooth, ¿cómo se dirá? Creo que es una diente de sierra, ¿cierto? Entonces, y cada una de estas representaciones de función va a tener simplemente diferentes coeficientes AM y diferentes coeficientes B sub M. Uno puede notar que cuando la función es, por ejemplo, impar, como en el caso del pulso cuadrado que nosotros tenemos acá en el primer panel, para esta función impar, básicamente que A sub M va a ser 0, ¿cierto? Y solamente van a haber P sub M es diferente de 0, que tiene mucho sentido porque B sub M está premultiplicando un seno, que es una función impar. Entonces, una función impar se puede representar, una función impar periódica se puede representar como la superposición de senos que son funciones impares. Y una función par periódica se va a poder representar como la superposición de cosenos, ¿cierto? Como sería en este caso esta triangular o esta superposición de triangulares, ¿cierto? Más un offset, que es A sub 0 sobre 2. Entonces, estas representaciones series de Fourier es para funciones periódicas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, también existe una representación alternativa. Esta representación que tenemos acá se conoce como la serie trigonométrica de Fourier, pero existe una representación alternativa que es la serie compleja de Fourier, ¿cierto? Entonces, en la serie compleja de Fourier simplemente tenemos un coeficiente C sub m por una base en el espacio funcional e a la i m omega 0t, ¿sí o no? Donde este coeficiente C sub m se puede expresar de esta forma. Básicamente que la transformada de Fourier surge de la consideración de que f de t es de periodo infinito. Cuando t tiende a infinito, ¿cierto? C sub m tiende a la transformada de Fourier. Así es como construimos una transformada de Fourier, por lo menos en el tiempo. Pues que esto es análogo a trabajar en el espacio, pero aquí me estoy refiriendo al tiempo. Listo. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar del contorno de tiempo imaginario y su periodicidad. Y dado a su periodicidad, entonces vamos a poder determinar o vamos a poder representar las funciones de Green como superposiciones de estos modos e a la menos i omega tau, como si fueran series complejas de Fourier, debido a la periodicidad de G sub beta de tau. ¿Listo? Y esta de acá, G de I omega n, no va a ser otra cosa que este coeficiente complejo de Fourier, ¿cierto? Si ustedes comparan esta representación de serie compleja de Fourier con esta representación compleja para la función de Green en tiempo imaginario, entonces son análogas, donde 1 sobre h barra beta básicamente es el periodo, ¿cierto? Entonces, y G de I omega n, que es lo que llamamos función de Green de Matsubara, definida mediante esta integral, así como este coeficiente de Fourier está definido mediante esta integral,
Entonces esta la llamamos función de Green de Matsubara. Listo. Bueno, entonces vamos a elaborar ahí un poquito. Tenemos un contorno periódico en tiempo imaginario, ¿cierto? Puede ser periódico, puede ser antiperiódico. Entonces, y tenemos una condición de periodicidad y de antiperiodicidad para la función de Green, para el caso bosónico y para la función de Green para el caso fermiónico. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a elaborar sobre la función de Green de Matsubara. Entonces yo tengo la función de Green de Matsubara, entonces la puedo calcular como un medio por la integral entre menos h barra beta y h barra beta. Esto es realmente análogo a lo que yo tengo acá, ¿cierto? Simplemente haciendo t, haciendo el periodo igual a h barra beta. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces tengo aquí h bar, un medio por la integral entre menos h barra beta y h barra beta. O sea, básicamente que estoy integrando en esta región del contorno en tiempo imaginario de la función de Green de Matsubara G sub beta de tau por la y omega n tau por d tau. ¿Listo? Ahora voy a utilizar algunas propiedades de la integral y de la simetría de intercambio de la función de Green debido a su naturaleza bosónica y fermiónica. Entonces tenemos que puedo dividir esta integral en dos. Voy a dividir esta integral en una integral entre menos h barra beta y 0, más una integral entre 0 y h barra beta. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, acá tengo más o menos, por la parte de acá, más cuando es bosón, menos cuando es fermión, ¿cierto? G sub beta, beta o más h barra beta. Esta la dejo invariante. Y acá hago un cambio de variable, cambio tau por menos tau, por lo tanto cambio h barra beta por menos h barra beta, y me va a quedar más o menos un medio integral de h barra beta 0, g sub beta de menos tau más h barra beta, cambio tau por menos tau, o sea que me queda e a la menos i omega n tau por diferencial de menos tau. Acá va a ser otro cambio de variable, voy a cambiar menos tau más h barra beta por tau, ¿cierto? Muy bien, entonces cuando tau es h barra beta, entonces el nuevo tau es 0, ¿sí o no? Y cuando tau anterior es 0, el nuevo tau es h barra beta. Entonces ahí cambio los límites y me queda de la siguiente forma. Me queda más o menos un medio integral de 0 a h barra beta, g sub beta. Y en este kernel de Fourier, ¿cierto? Esta base del espacio funcional me queda como a la i omega n. Cambio, entonces si cambié menos tau más h barra beta por tau, entonces voy a cambiar tau por tau menos h barra beta, o con un signo menos, pues, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá lo que yo puedo hacer es que de acá puedo sacar un factor común, que será el que no dependa de tau, o sea que esto tendría que ser e a la i omega n h barra beta, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. Lo sacamos de la integral, nos queda premultiplicando esta integral, y vamos a sacar como factor común ahora la integral, para poder llegar a una conclusión. Entonces, factorizamos esta integral, y nos queda que esto ha de ser diferente de 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la condición necesaria para que este término de acá sea diferente de 0 y que la función de Green de Matsubara sea diferente de 0? La condición necesaria es que omega n sea igual a pi por n sobre h barra beta, donde n es un entero. ¿Listo? Entonces, omega n es una frecuencia que está cuantizada, ¿cierto? Por un número entero n, que multiplica a pi sobre h barra beta, ¿cierto? Básicamente pi sobre un periodo, ¿sí o no? La pregunta importante que surge en este ámbito es la siguiente. ¿Cómo tiene que ser n para fermiones y cómo tiene que ser n para bosones? ¿Será que Sn, en Sn sí hace manifiesta la simetría de intercambio de las partículas en mecánica estadística o no se hace manifiesta de ninguna forma? Esa es la pregunta importante que nosotros debemos hacernos acá en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace manifiesta la simetría o la estadística particular del fermión y del bosón en ese número entero? Podría ser que yo tenga una frecuencia impar para un tipo de partícula y una frecuencia par para otro tipo de partícula.
¿sí o no? O podría ser ninguna de las dos, ni par ni impar, ¿cierto? Entonces podría ser otra cosa. ¿Sí o no? No necesariamente tiene que ser un número par o impar. Podría ser un número fraccionario, podría ser una excitación, digamos, anómala, una excitación novedosa que no sea ni par ni impar. ¿Listo? Pues ese no va a ser el caso en esta charla. Esta charla solamente se va a centrar en fermiones y en bosones. Entonces, podemos proseguir, ¿sí o no? Y entonces podemos descubrir que para el caso bosónico, es decir, cuando tenemos un signo más, para que esta integral, o sea, todo este término de diferente de cero, n ha de ser un número par, o sea que reemplazamos a n por 2n. Por lo tanto, nosotros decimos que los bosones, la función de Green de Matsubara para bosones, es una función de Green de omega n par. Y de acá es que viene el término que ustedes van a encontrar mucho en las referencias bibliográficas, sobre todo en estos tiempos donde estamos locamente buscando un superconductor de alta temperatura. Van a encontrar que los papers hacen referencia a odd frequency pairing y even frequency pairing, ¿cierto? Entonces, emparejamiento de frecuencia par y emparejamiento de frecuencia impar. Para los fermiones, por lo tanto, con este signo menos de acá, para que este término sea diferente de cero, es necesario que la frecuencia de Matsubara sea un múltiplo impar de pi sobre h barra beta, ¿cierto? Por lo tanto, para los fermiones, n se reemplaza por 2n más 1 y tenemos que omega m, bueno, en este caso lo llamé m, es impar. Entonces acá tenemos dos funciones de Green a temperatura finita con diferente simetría. Una simetría par y una simetría impar. Exactamente la misma simetría que tiene el estado cuántico multipartícula para fermiones y para bosones. Algo bastante interesante, ¿cierto? Esto es mecánica estadística cuántica. Esto realmente es la forma más pura, ¿cierto? Y más interesante, más bonita de hacer mecánica estadística cuántica, ¿sí o no? Con las funciones de Green-Matsubara. Es una forma de generalizar la mecánica estadística cuántica, así como la teoría cuántica de campos es una generalización de la teoría cuántica. Entonces, la teoría cuántica de campos a temperatura finita se puede ver como una generalización de la forma de hacer mecánica estadística cuántica, ¿cierto? Digamos que en este momento sería un buen momento para hacer referencia al libro de Quantum Statistical Mechanics de Leo Kadanoff, ¿cierto? Que tampoco necesita presentación, me imagino, ¿cierto? Entonces, Leo Kadanoff, bueno, este libro es un libro de 1965, más o menos, o del 63, no me acuerdo. Y en este libro, Leo Kadanoff, digamos que hace el esfuerzo para formalizar y generalizar todo lo que se conocía en ese momento sobre una teoría cuántica de campo para mecánica estadística cuántica, ¿cierto? Para trabajar fermiones y bosones. Entonces es un libro bastante interesante donde se cubre esto, digamos, hasta cierto punto, porque realmente el trabajo de Leo Kadanoff, si yo lo comparo, por ejemplo, con estos contornos de los que estaba hablando por acá, devolvámonos un segundo, el trabajo de Leo Kadanoff no es realmente un trabajo donde tenemos un contorno periódico de esta forma. Es periódico, pero no es de esa forma. Es un poquito más complejo. Parte desde tau igual a cero, ¿cierto? Y hace algo así. En el plano temporal complejo, ¿cierto? Y va hasta tau igual a menos i h barra beta, ¿cierto? Entonces, esta representación de contorno para hacer teoría cuántica de campos es una representación de contorno para non-equilibrium statistical mechanics, ¿cierto? No es la única, hay otra representación de contorno, como para, digamos, ser lo más específicos posibles, ¿cierto? Entonces, es una pregunta que uno siempre se debe hacer cuando hacer mecánica estadística cuántica. ¿En qué contorno voy a calcular? ¿Cierto? ¿Bajo qué regla voy a evolucionar temporalmente mis observables? ¿Qué significa tiempo en mi problema de mecánica estadística cuántica?
Entonces, en este caso habría otro contorno en donde curiosamente también está metido Schwinger. Schwinger básicamente que está involucrado en todo lo que tenga que ver con teoría cuántica de campos, de alguna forma Schwinger está por algún lado. Entonces, este contorno de acá se llama el contorno bilateral, ¿cierto? Entonces, esto se llama el contorno de Schwinger-Keldysh. Y este es un contorno para hacer teoría cuántica de campos por fuera del equilibrio a temperatura, a temperatura indefinida, ¿cierto? Y este es uno para hacer teoría cuántica de campos por fuera del equilibrio, pero usted tiene la temperatura bien definida en este punto y bien definida en este punto. O sea, estos dos puntos de acá son puntos de equilibrio, ¿cierto? Los dos puntos de acá. Bueno, entonces, vamos como para establecer ahí como una generalidad. ¿Listo? Entonces, así, lo que nosotros tenemos es que vamos a tener una representación para las funciones de Green. Esta será la representación para la función de Green en tiempo imaginario y esta una representación para la función de Green de Matsubara, donde ya sabemos que omega n puede ser par o impar. Listo. Dependiendo del caso. Y que esto es una consecuencia de la rotación de Vichy. Naturalmente uno, digamos, en una conversación de este estilo, pues es mucho lo que no puede cubrir, pero digamos que palabras más, palabras menos, esto es como un resumen de un libro de teoría cuántica de campos a temperatura finita. Listo. Entonces, vamos a hablar del contexto de las funciones de Green de Matsubara. Entonces, las funciones de Green de Matsubara, por ejemplo, nos sirven para definir susceptibilidades. Yo podría definir una susceptibilidad de emparejamiento entre electrones up y down, ¿cierto? Para el caso de superconductividad, la superconductividad convencional, haciendo referencia a la superconductividad, eh, digamos, la superconductividad más trivial en términos de la simetría de la función de onda. Se llama la superconductividad tipo S. Y la superconductividad tipo S básicamente es una superconductividad que se da a temperaturas muy cercanas al cero, ¿cierto? Entonces, la teoría BCS es útil para ese tipo de superconductividad. Y nosotros podemos expresar las susceptibilidades en términos de productos de funciones de Green-Matsubara, ¿cierto? Ese sería un próximo paso que nosotros no vamos a hacer acá en este curso. También se puede expresar la susceptibilidad magnética y de acá derivar, por ejemplo, la temperatura de Curie, ¿cierto? Ahora, esto sí requiere teoría cuántica de campos pura y dura, entonces digamos que esa no es la idea de la charla, simplemente les quiero comentar que a partir de estas susceptibilidades definidas en términos de funciones de Green de Matsubara, entonces podemos determinar propiedades importantes de transiciones de fase en mecánica estadística, como la temperatura crítica. En términos de, por ejemplo, estamos hablando acá de el magnetismo, la transición de fase para ferro, ¿cierto? Y acá estamos hablando de la transición de fase metal superconductor. En la transición de fase metal superconductor hay otras características importantes que uno tiene que considerar como campo magnético crítico, por ejemplo, calor específico del semiconductor cerca de la temperatura crítica, etc. ¿Qué es la superconductividad? La superconductividad es un estado de resistencia cero, ¿cierto? Perdón, es un estado de resistividad cero. Recuerden que la resistencia no es un parámetro físico, ¿cierto? La resistencia no es físico. ¿Qué es lo que es físico? Es la resistividad, porque la resistencia viene dada en términos de geometría. Por ejemplo, la resistencia para un cilindro es igual a la resistividad por la longitud del cilindro dividido el área, ¿sí o no? Entonces, el área del cilindro. La geometría, esto es geometría más física. ¿Dónde está la física? Acá la física está en la resistividad. Si usted, por ejemplo, hace un conductor de área, digamos, peculiarmente grande, entonces su resistencia comienza a disminuir. Y si usted hace un conductor muy corto, un nanoconductor, su resistencia comienza a disminuir. Eso no le dice a usted ese conductor qué tan bueno, qué tan mal conductor es, ni siquiera si está cerca de una transición de fase. Realmente la física está en la resistividad. ¿Listo? Entonces, hay algunas veces que en las aleaciones, ¿cierto? En las aleaciones, en algunos papers nosotros encontramos es la gráfica de resistividad, de resistencia y no de resistividad.
¿cierto? Por ejemplo, para este cuprate de acá, está basado en óxidos de cobre, de itrio y de bario, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Bueno, entonces vamos a ver estos 4 paneles que son interesantes. En estos 4 paneles yo puedo ver, por ejemplo, los datos experimentales de la resistividad del cobre a diferentes temperaturas de 0 a 300 Kelvin. Esto es cobre. Como ustedes pueden ver, el cobre a temperatura cero obtiene una resistividad residual a temperatura cero. ¿Eso qué significa? Que a temperatura cero todavía hay scattering remanente en una lámina de cobre, ¿cierto? ¿Qué tiene que suceder para que a temperatura cero la resistividad sea cero? Básicamente, debe de suceder que el scattering muere completamente a temperatura cero, no hay ningún tipo de scattering. Por lo menos no scattering incoherente, no scattering inelástico. Todos los fenómenos partícula, partícula, temperatura cero se vuelven coherentes cuando la resistividad baja a cero. ¿Cuál sería la diferencia con un superconductor? Con un superconductor, en la medida que nosotros vamos bajando la temperatura, entonces él no se establece en una resistividad residual, sino que su resistividad se hace exactamente igual a cero en una temperatura T sub C que llamamos la temperatura crítica de la transición de fase superconductora. A T sub C, básicamente que lo que está sucediendo es que yo ahora tengo una característica superconductora como la que ustedes pueden ver acá. Hay algo que es diferente de cero para la temperatura T menor que T sub C. Y ese algo va a ser igual a cero para una temperatura mayor que T sub C. Ese algo se llama parámetro de orden y determina cuando un material o un sistema físico está en una fase o en otra. En este caso estamos en la fase superconductora y en este caso estamos en la fase metálica. Lo mismo para el magnetismo. Va a haber un parámetro de orden que llamamos magnetización, en donde para una temperatura menor que la temperatura de Curie, ese parámetro de orden es diferente de cero, estamos en una fase ferromagnética y va a haber una temperatura mayor que T sub C para la cual ese parámetro de orden es cero y estamos en una fase paramagnética. Entonces, acá ustedes pueden ver, por ejemplo, el mercurio tiene una temperatura de transición al estado superconductor aproximadamente de 4.2 Kelvin. Por acá tenemos nosotros este cuprate también, que es un cuprate basado en bario y óxidos de cobre, un lanthanum. Acá tenemos itrio, bario. Estos tienen temperatura de transición relativamente alta, ¿cierto? Este de acá tiene una temperatura de transición aproximadamente, bueno, acá dice 20 Kelvin, yo le conozco 21 Kelvin, pero no importa, entonces sigamos la gráfica, 20 Kelvin. Acá tenemos 90 Kelvin. Estos son los que se llaman, estos cuprates, que son óxidos de cobre, se llaman superconductores de alta temperatura, ¿cierto? Entonces, y simplemente les recuerdo la regla de Mathisen para la resistividad, que nosotros podemos tener diferentes fuentes de resistividad. Colisiones electrón-electrón, electrón-spin, electrón-vibración, electrón-impureza, listo. Entonces, ahora, ¿qué es un superconductor? Un superconductor no solamente es un metal que tiene resistividad cero, ¿cierto? Un superconductor forzosamente debe ser un metal con resistividad cero y debe ser a ver, yo pienso la palabra en español, eh, debe ser un material diamagnético perfecto, ¿cierto? Que exhibe algo que conocemos como el efecto Meissner, ¿cierto? Donde los superconductores entonces comienzan a expulsar los campos magnéticos, hay un proceso de levitación magnética, ¿cierto? Para que sea superconductor tiene que exhibir ambas propiedades, o sea, un superconductor es un material diamagnético perfecto, ¿cierto? Además de que es un metal con resistividad cero, ambas. Si ustedes tienen, por ejemplo, un material diamagnético perfecto y no tiene resistividad cero, simplemente es un material diamagnético perfecto. Y si tienen un metal con resistividad cero, pero no es un material diamagnético perfecto, simplemente es un conductor perfecto, no un superconductor. ¿Sí o no? Hay otras características importantes de la superconductividad que serían, por ejemplo, las transiciones de fase en términos del calor específico, que pues no vamos a discutir en este momento. Listo. Entonces, ¿cuál es el origen?
¿Cuál es el origen microscópico de la superconductividad? Básicamente el origen microscópico de la superconductividad es el siguiente. Como ustedes podían apreciar acá, nosotros tenemos diferentes tipos de scattering. Estos son los tiempos medios de scattering, electrón, electrón, electrón spin, electrón vibración, electrón impureza, ¿sí o no? Y acá, entonces, básicamente que en el caso de que tengamos superconductividad, el scattering electrón spin es nulo, ¿cierto? Por eso el magnetismo y la superconductividad no coexisten. Porque cuando hay momentos magnéticos dentro de un metal, esos momentos magnéticos van a contribuir notoriamente al scattering a baja temperatura, ¿cierto? Entonces no es posible la superconductividad. El scattering electrón-vibración está presente, pero está presente para favorecer el scattering electrón-electrón, ¿cierto? Y el scattering electrón-impureza es nulo. Recuerden que el scattering electrón-impureza es independiente de la temperatura, ¿sí? Es algo básico pues, del estado sólido. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Nosotros tenemos en la superficie de Fermi, vamos a tener dos electrones, spin up y spin down. Y estos dos electrones, naturalmente, como su función de onda es antisimétrica en el spin, van a tener una función de onda simétrica en el espacio, ¿cierto? Cada uno de estos electrones va a interactuar individualmente con una vibración. Por acá va a haber una vibración que en materiales se conocen como fonones. Este electrón va a intercambiar momentum con esta vibración en un tiempo determinado y este va a intercambiar momentum con esta vibración en otro tiempo determinado. Entonces, estos dos electrones están acoplados mediante una vibración. ¿Qué podríamos hacer? Entonces, estos serían los estados iniciales y finales del electrón, ¿cierto? Cuando el electrón, por ejemplo, inicialmente está ocupando un estado K sigma y un estado K prima sigma prima, y finalmente, entonces, está ocupando un estado K menos Q sigma y K prima más Q, es decir, entre el estado final y el inicial, un electrón absorbe momentum Q del fonón y el otro electrón emite momentum Q al fonón, ¿cierto? Esa es básicamente la interpretación gráfica de lo que yo tengo acá. ¿Qué puedo hacer para determinar cómo se comporta globalmente ese par de electrones? Pues básicamente puedo sumar sobre los grados de libertad fonónicos, ¿cierto? Entonces, que necesito unos estados intermedios para los fonones. Y cuando sumo sobre los grados de libertad fonónica usando teoría perturbativa dependiente del tiempo, pues puedo hallar un hamiltoniano efectivo que tiene la siguiente amplitud, ¿cierto? Esta va a ser la amplitud de ese hamiltoniano efectivo y tiene la siguiente forma funcional. Ese hamiltoniano efectivo va a tener esta amplitud energética, C daga, C daga, C, C. Por lo tanto, el precio que yo tengo que pagar por sumar sobre los grados de libertad vibracionales es básicamente que introduzco una interacción efectiva entre los electrones. No habría problema si fuera repulsiva, lo que pasa es que no es repulsiva, es una interacción atractiva. Y esa interacción atractiva es la interacción que da origen a la superconductividad. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, así digamos que este es como el esquema general para entender esta interacción. Entonces, básicamente que cuando uno de los electrones está interactuando con una vibración, entonces deja un hueco con energía menos omega y momento menos k, ¿cierto? Y entonces el electrón queda efectivamente emparejado. El electrón queda efectivamente emparejado con el hueco. Recuerden que los huecos no existen. El hueco simplemente es una comodidad teórica para yo entender un problema. Un segundo, por favor. Pero en este caso, digamos, es una comodidad teórica muy interesante porque nos permite entender la energía del estado ligado entre los dos electrones spin up y spin down. Esos dos electrones spin up y spin down entonces quedan efectivamente acoplados mediante una vibración y ellos se van a comenzar a desplazar a lo largo del metal de manera coherente debido a este acoplamiento, haciendo el scattering electrón-electrón nulo y por lo tanto igual a cero, ¿cierto? La resistividad electrón-electrón va a ser igual a cero. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, la teoría BCS de la superconductividad
Me quedan, faltan 10 minuticos más o menos, chicos. 10, 15 minuticos. Entonces, la teoría BCS de la superconductividad versa en lo siguiente, en que a este problema no le podemos dar una solución exacta desde la perspectiva de los autovalores del hamiltoniano de la interacción. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Consideramos parte del problema de esta forma, es decir, vamos a tener dos operadores de destrucción premultiplicados por este valor esperado, estos dos operadores, es decir, una teoría de campo medio. Y estos otros dos operadores, o sea, otra parte del problema de esta forma. O sea, dos operadores de creación multiplicados por este bracket, es decir, otra teoría de campo medio, ¿cierto? Entonces, básicamente, nosotros podemos aplicar la teoría de campo medio de la forma que podemos decir que el valor esperado de estos dos operadores y estos dos operadores no son muy diferentes, ¿cierto? De forma tal que esto es aproximadamente igual a cero. Y podemos reformular nuestro hamiltoniano BSS de esta forma. ¿Listo? Entonces ahora ya tenemos una teoría que puede ser solucionada exactamente porque no es una teoría interactante, es una teoría de campo medio. El precio que uno paga por tener una teoría de campo medio básicamente es introducir un parámetro de orden que curiosamente corresponde con el parámetro de orden de la superconductividad en la transición de fase, ¿cierto? Esto es delta de T y esto sería como algo así donde esta es la temperatura crítica. Este precio también incluye que tenemos que determinar este parámetro de orden de manera autoconsistente, este delta. ¿Listo? Muy bien, esto es básicamente que esta sería la formulación de la teoría de la superconductividad en términos de funciones de Green a temperatura finita, ¿cierto? Con estos propagadores, estos son propagadores a temperatura finita. A temperatura finita o en superconductividad, nosotros en vez de trabajar con este campo cuántico, trabajamos con un espinor, ¿cierto? Con un campo cuántico espinorial. Y ese campo cuántico espinorial básicamente es un operador de destrucción de un electrón spin-up con momentum K y un operador de creación de un electrón con spin down y momentum menos K, ¿cierto? Acá tenemos el espinor, se llaman espinores de Nambú, y acá tenemos su dagado, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando sacamos el valor esperado de este propagador, entonces vamos a obtener 4 propagadores. Dos de estos propagadores son propagadores a los que nosotros estamos acostumbrados y habituados en nuestros cursos de mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, siempre en nuestros cursos de mecánica cuántica, nosotros en algún momento hemos calculado o este propagador o este, ¿sí o no? Así sea para el oscilador armónico. Entonces, nosotros hemos calculado ya sea, por ejemplo, A daga de T por A de T prima, ¿cierto? O hemos calculado A de T por A daga de T prima. Lo que sí nosotros nunca hemos hecho, hasta que llegó la superconductividad, nosotros nunca hemos calculado propagadores de la forma A de T por A de T prima, ¿cierto? Nunca. Ni A daga de T por A daga de T prima. Esto sí no lo hemos hecho. Este tipo de propagadores se llaman propagadores anómalos. En las teorías convencionales nosotros no tenemos estos propagadores, pero en superconductividad sí. Y estos van a constituir lo que conocemos como la función de Green anómala. ¿Listo? Entonces, obtenemos la dinámica de cada una de las funciones de Green usando las ecuaciones de movimiento de Heisenberg, ¿cierto? Y en últimas, obtenemos 4 ecuaciones de movimientos para cada uno de estos operadores. Y matricialmente podemos expresar estas 4 ecuaciones de movimiento en términos de funciones de Green de la siguiente forma. Ahora, ¿por qué esto es importante? Con estas funciones de Green, bueno, estas son las matrices de Pauli escritas en términos de tau. Esto es una notación muy convencional en relatividad, ¿cierto? De pronto no tanto en otras áreas del conocimiento, pero sí en relatividad o mecánica cuántica relativista. Acá lo que nosotros hacemos es que adoptamos esa convención, ¿cierto? Típicamente los textos de superconductividad adoptan la convención relativista de trabajar con taus en vez de trabajar con sigmas y no trabajan con sigma X, sigma Y, sigma Z, sino que trabajan con tau 1, tau 2, tau 3, ¿cierto? Y lo que queremos hacer es expresar esta ecuación de movimiento acá en forma matricial y determinar
si podemos hallar una condición sobre el parámetro de Order delta que nos permita evaluar algo importante sobre el superconductor. Listo. Entonces lo que hacemos es que reemplazamos la representación de la función de Green en términos de sumas de Matsubara, ¿cierto? Lo mismo hacemos para el delta. Y a partir de acá hallamos esta ecuación secular, ¿cierto? Entonces fácilmente reemplazamos acá las matrices tau más y tau menos y tau 3 y obtenemos esta representación matricial para la función de Green de Matsubara, ¿cierto? Y nos queda de esta forma. Por último, vamos a hacer el siguiente paso. Entonces, ya este es el último pasito. Entonces, hacemos lo que conocemos como la transformación de continuación analítica, es decir, pasamos ahora de la frecuencia compleja a la frecuencia real. Y en la frecuencia real, básicamente que nos va a quedar una función de Green de esta forma. Y queremos saber los polos, ¿cierto? Graficando los polos de esta función de Green, básicamente nosotros podemos obtener esta relación para la frecuencia omega. Bueno, acá estamos haciendo h barra igual a 0, realmente esto sería como, perdón, igual a 1, h barra por omega sub k. Esta sería la relación de dispersión del superconductor tipo S, ¿cierto? Y con esta relación de dispersión, nosotros podemos hacer esta gráfica siempre y cuando, ya les voy a explicar la relación de dispersión, o mejor dicho, ¿qué es la relación de dispersión? La relación de dispersión del superconductor, básicamente son los polos de la función de Green de Matsubara después de haber hecho la transformación de continuación analítica. Esa es la relación de dispersión, ¿cierto? Y a partir de la relación de dispersión nos podemos dar cuenta de cuáles son las excitaciones presentes en el superconductor, como vamos a ver a continuación. Para eso tenemos que elegir una relación de dispersión para el metal en ausencia de superconductividad, que es esta de acá, E sub K, ¿cierto? En este caso, para poder hacer esta gráfica de acá, con esas imágenes sí da una... como Jorge. Bueno, pensé que Jorge me estaba preguntando algo. Entonces, tenemos que adoptar un modelo para este sub K. En este caso, digamos, para poder hacer este tipo de gráfica, para poder graficar la relación de dispersión, ustedes ven acá, este E sub K igual a más o menos la raíz de E sub K más delta cuadrado, que es el parámetro de orden. Entonces, escogí diferentes valores para el parámetro de orden, delta igual a 0, 0.15, 0.25, 0.5, 0.75, y acá sobre todo los parámetros de orden para poder ver el espectro de excitación. Entonces adopté el siguiente modelo. Adopté un modelo de un metal, como si el metal fuera una cadena de átomos, donde cada átomo tiene un electrón por sitio, no dos, sino uno. Se llama half filling, ¿cierto? Y en este modelo, entonces, nosotros podemos obtener una relación de dispersión de la forma menos 2t coseno de kx menos mu, siendo mu el potencial químico, la energía necesaria para extraer o para depositar un electrón en cualquiera de estos orbitales de esta cadena de átomos, ¿cierto? Entonces, este fue el modelo que utilizamos. Bueno, muy bien. Bajo este modelo, entonces nosotros podemos ver que cuando el parámetro de orden es 0, básicamente que nosotros tenemos la relación de dispersión convencional para un metal. Es decir, este estado de acá es un estado completamente metálico, ¿cierto? Inmediatamente nosotros comenzamos a aumentar el parámetro de orden, entonces comenzamos a abrir acá lo que conocemos en estado sólido como un gap. Entre mayor sea el parámetro de orden, mayor va a ser este gap. Esta hibridización de acá, observen una cosa, acá las bandas, la banda de los electrones y la banda de los huecos queda completamente hibridizada, ¿cierto? Entonces, en ausencia de delta, yo podría graficar esto como algo así. Esta sería la banda de los electrones. Pero cuando yo introduzco delta y la hibridización, entonces básicamente que la banda para los electrones me va a quedar como algo así. Este es básicamente el dibujo convencional que ustedes van a encontrar en un libro de superconductividad cuando comiencen, digamos, la inspección de la teoría de la superconductividad. Y acá nosotros podemos ver cómo en estos puntos de acá
que van a corresponder a unas energías, digamos, menos E' y E', que son unas energías de huecos y de electrones. Entonces comenzamos a abrir un gap. Entonces acá se comienza a dar la apertura de un gap en la medida que el parámetro de orden aumenta, ¿cierto? Y ese gap que nosotros tenemos ahí es básicamente o representa físicamente la tendencia que van a tener los dos electrones spin up y spin down para mantenerse coherentemente ligados, ¿cierto? ¿Qué destruye la superconductividad? La superconductividad la va a destruir la incapacidad de abrir este gap de acá, ¿cierto? Es decir, cuando delta sea cero. Desde la perspectiva de las transiciones de fase, entonces es básicamente cuando aumentemos la temperatura del metal por encima de su temperatura crítica. Mientras este delta de acá sea diferente de cero, vamos a tener un gap superconductor y vamos a tener excitaciones superconductoras que van a mantener los dos electrones atraídos coherentemente. Una vez la temperatura aumenta y este gap comienza a disminuir, entonces como ustedes pueden ver, entre ese gap más pequeño sea, más probable va a ser que una excitación en esta rama de dispersión pueda hacer efecto túnel a esta otra rama de dispersión. Por lo tanto, se va a destruir la coherencia en el escape. Eso es lo que nosotros no queremos si queremos sostener la superconductividad. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental de la superconductividad hoy en día? El problema fundamental de la superconductividad hoy en día es ampliar el rango, este rango de acá de 0 a T sub C, en el cual los dos electrones spin up y spin down se mantienen coherentemente unidos. O sea, se mantiene una superposición cuántica coherente, ¿cierto? Cuando esa superposición coherente de up-down se destruye, debido principalmente a la temperatura o al campo magnético, podría ser también, porque hay campo magnético crítico, entonces vamos a destruir la superconductividad. Listo. Bueno, entonces, debido al tiempo, yo voy a dejar la conversación hasta este punto, básicamente que acá sería como explicar con base en la función de Green de Matsubara cómo podemos determinar la densidad de estados del superconductor, o tal vez digamos que podemos discutir la física un poco, ¿cierto? Entonces, la densidad de estados del superconductor básicamente nos dice que en este gap de acá, en el gap superconductor, no tenemos ni excitaciones, ni tenemos electrones tampoco, ¿cierto? Por lo tanto, esta es una región prohibida de energía para los electrones dentro del superconductor. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde pueden estar los electrones en el superconductor? O pueden estar en esta región de acá. Esta sería la región permitida para los electrones en el superconductor. O pueden estar en esta región de acá. En estos términos es muy interesante, por ejemplo, nosotros poder determinar qué tipo de interacciones van a dar origen a algún tipo de estado cuántico en esta región. ¿Qué nos interesa, por ejemplo, a nosotros? Específicamente al compañero Juan Camilo y a mí en el proyecto de impurezas magnéticas. Hay un reto de la materia condensada que es bastante importante y es lograr determinar bajo qué condiciones la superconductividad y el magnetismo pueden coexistir. Entonces, esta es la palabra clave, la coexistencia del magnetismo y la superconductividad. Básicamente yo diría que el 80% de los cálculos que he hecho yo este año, digamos que están relacionados con este problema, magnetismo y la superconductividad. ¿Por qué realmente el magnetismo y la superconductividad no coexisten? Bueno, entonces una razón es la que les esgrimí en términos de la teoría de scattering y el origen de la conducción metálica en términos de la ley de Matheson. Esa es una razón, ¿cierto? Entonces que cuando nosotros tenemos impurezas de spin, como sería el caso de un material magnético, entonces el scattering electrón spin es, digamos, relativamente grande. Eso es una razón.
Hay otras razones que tienen que ver con la simetría, más sin embargo, por simetría no está prohibida la coexistencia entre la superconductividad y el magnetismo, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que por simetría no está prohibida la existencia del bosón de Higgs. El mecanismo muy parecido, es el mecanismo de Anderson-Higgs, ¿cierto? Entonces, debería de alguna forma poder existir un mecanismo que permita que en este gap de acá, en este gap superconductor, puedan haber estados, ligados con sistemas magnéticos. Esto realmente no es ningún misterio, esto ya existe. Esto se llaman los estados de Shiva y Rusinov. Son como estados de esta forma. Son estados de baja energía parecidos a los estados de Majorana, ¿cierto? Más sin embargo, digamos que hay algunas cuestiones que se pueden estudiar de estos estados de Shiva y de Rusinov que nos permitan determinar cuáles son las condiciones que dan origen a los mecanismos para que pueda haber una coexistencia, ya no entre impurezas magnéticas y superconductores, ¿cierto? Sino entre materiales superconductores y materiales magnéticos. Entonces, lo que nosotros hacemos es que estudiamos qué tan robustos son estos estados, por ejemplo, a las diferencias de potencial o voltaje, qué tan robustos son estos estados a los gradientes de temperatura, qué tan robustos son estos estados a el inelastic scattering. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos vibraciones que tienen energía dentro del gap, ¿sí o no? Entonces, o si nosotros acoplamos una vibración con el electrón, si la energía del estado ligado queda determinada dentro del gap, ¿cierto? Entonces, esas son preguntas importantes que nosotros nos hacemos sobre la coexistencia del magnetismo y la superconductividad. ¿Por qué temperatura finita? ¿Cierto? Porque realmente a temperatura cero a temperatura cero es posible que la superconductividad y el magnetismo no sean tan diferentes, ¿cierto? A temperatura cero. Más sin embargo, yo comienzo a cambiar la temperatura y a aumentar la temperatura, entonces se van a comenzar a dar acá algunos fenómenos en estos estados que van a volver estos estados mucho más sensibles a las variaciones de temperatura y por lo tanto al scattering elástico que naturalmente depende de la temperatura. Entonces, este tipo de problemas requiere finite temperature field theory, ¿cierto? ¿Y qué nos faltó? Nos faltó simplemente calcular esta densidad de estados usando la maquinaria de las funciones de Green de Matsuhara, pero les paso las diapositivas y eso lo tienen ustedes ahí listo. Entonces acá hay algunos detalles sobre el cálculo con funciones de Green de Matsuhara e integrales de contorno del plano complejo. También ustedes las pueden revisar, ¿cierto? Sobre todo para determinar una expresión a temperatura cero para el parámetro delta. ¿Listo? Entonces, con esto termino con estas perspectivas sobre nuestro trabajo. Entonces, nosotros trabajamos con superficies superconductoras y microscopios de escaneo de efecto túnel, lo que se llama el microscopio electrónico de barrido, sobre moléculas magnéticas mediante los modelos del efecto Kondo o las impurezas de Kondo, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos interesados en determinar cuál es la competencia entre el efecto Kondo y el orden superconductor, ¿cierto? El efecto Kondo y el orden superconductor no coexisten, porque el efecto Kondo exhibe una resistividad de esta forma, ¿cierto? Con un mínimo de resistencia. Y el orden superconductor exhibe una resistividad de esta forma que baja a cero, ¿cierto? Entonces, ¿en qué condiciones coexiste el efecto Kondo y la superconductividad? Es decir, yo poder medir independientemente resistividad cero y poder medir independientemente resistividad con un mínimo de resistencia en diferentes partes, por ejemplo, el metal, ¿sí o no? Puede que en algunas partes del metal haya efecto Kondo y en otras partes del metal haya superconductividad. Eh, mm, Estamos interesados en la dinámica de spin, en spin dynamics. Eh, a ver cuál será la palabra para esto. Dynamic non-equilibrium and degree of scattering, como scattering de Andreev inducido por excitaciones por fuera del equilibrio en el problema de dinámica de spin.
Juan Camilo está trabajando en el efecto Josephson térmico en presencia de, bueno, realmente todavía no. O sea, Juan Camilo está trabajando en el efecto Josephson térmico, pero todavía no estamos en presencia de anomalías en la interfase superconductor metal, ¿cierto? Como por ejemplo aislantes topológicos y ordenamiento magnético no colineal, ¿cierto? Y estos fenómenos observados desde la perspectiva del ruido cuántico de disparo, eso lo estoy haciendo yo, pero pues esperemos que Juan Camilo ya prontamente pueda asumir también ese reto. Y tenemos factores de fase cuánticos acompañando cambios adiabáticos en superficies superconductoras. Esto todavía, digamos, es como un deseo lejano que tenemos nosotros, pero esperemos poderlo llevar a cabo. Yo creo que esto ya nos colocaría ahí en la órbita y básicamente es combinar el concepto de la fase de Berry y el concepto de los estados de Majorana. Básicamente que los estados de Majorana son estados que son robustos, ¿cierto? Son robustos debido a que están topológicamente protegidos y son de mucho interés en la información cuántica, ¿cierto? Lo que nosotros queremos hacer es que queremos testear, ¿cierto? O diseñar un protocolo que permita escribir y leer información cuánticamente a partir de estados de Majorana, ¿cierto? En este tipo de sistemas, pero no de la forma convencional, sino primero escribir un estado de Shiva y Rusinov y después colapsar el estado de Shiva y Rusinov al estado de Majorana para hacerlo más robusto, ¿cierto? O sea, no tener que preparar un estado de Majorana, sino preparar un estado de Majorana a partir de cambios adiabáticos acompañados por factores de fase cuántica. Entonces, básicamente acá la palabra clave sería la fase de Bernoulli. Estos son como las perspectivas y todas estas perspectivas son a lo sumo a temperatura finita, ¿cierto? A lo sumo. Entonces, pero la mayoría son por fuera del equilibrio. Por lo tanto, necesitamos obligatoriamente de la maquinaria de campo cuántico que les expuse aquí en la presentación. Yo creo que eso es todo. No sé si Jorge Enrique todavía está por ahí para que abramos las preguntas, Jorge, Sí, o claro les... que estoy acá. Hola, ¿qué tal? Juan Diego. Bueno, Juan sí, David. perdón, Juan David. Pues quedan abierta la sesión de preguntas y tal vez voy a atreverme a lanzar una primera pregunta, Juan David. Quisiera como saber si, ¿dónde está el estado del arte en términos de, digamos, ya de la parte experimental del tema que has puesto hoy? ¿O está en una fase puramente teórica? No, pues, o sea, No, no. superconductores existen desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Ujú. Entonces, ahora, superconductores de alta temperatura también. Eso fue el premio Nobel de, si no me falla la memoria, fue del 86 o el 87, como algo así, ¿cierto? Ahora, la temperatura crítica, Jorge, no, hasta donde tengo yo entendido, por lo menos hasta cuando yo estaba involucrado con experimental, estamos hablando del 2019, no ha sobrepasado los 100 Kelvin. Yo no conozco ningún superconductor con una temperatura superior a los 100 Kelvin, ¿cierto? Y naturalmente sería muy interesante poder tener un superconductor a temperatura ambiente, pero Ujú. estamos lejos de poder producir un superconductor a temperatura ambiente y sobre todo de entender cuál es el mecanismo que permite la superconductividad a temperaturas mayores de los 21 Kelvin, que eso es a lo que nos dedicamos nosotros los teóricos, ¿cierto? A entender el Ujú. mecanismo mediante el cual eso puede ser posible. Todavía no tenemos ni idea. Este modelo, Jorge, de la teoría BCS, es útil cuando las funciones de onda involucradas en el proceso de acoplamiento son tipo S, ¿cierto? O sea Ujú. que son estados spin con momento angular total igual a cero, ¿cierto? Entonces, ahora, en la parte, por ejemplo, la coexistencia de la superconductividad y el magnetismo, digamos que la última palabra en este tema la tiene una profesora alemana que se llama Katharina Frank, es experimental, ¿cierto? Entonces, la profesora Caterina Franke, sí, definitivamente tiene la última palabra en este tema.
y la profesora Caterina Franke en colaboración con un profesor teórico de nombre Félix, también alemán, von Oppen. Entonces ellos dos han logrado básicamente que en determinadas circunstancias lograr que los materiales magnéticos diluidos, ¿cierto? O sea, no materiales ferromagnéticos fuertes, sino diluidos, como por ejemplo impurezas magnéticas, etcétera. Por ejemplo, láminas de cobre dopadas con impurezas de manganeso, de cobalto, de níquel, les han logrado que hasta cierta temperatura el níquel, el manganeso, el cobalto puedan sostener su magnetismo simultáneamente con que la lámina pueda sostener su superconductividad. ¿Sí o no? Son aleaciones de cobre, ¿cierto? Óxidos de cobre, como los que les presenté ahorita. Eso es lo que yo conozco del estado del arte en el momento, ¿cierto? Lo que sí estoy seguro, Jorge, es que superconductores de alta temperatura no existen, ¿cierto? O Sí. sea, de temperaturas mayores a 90 Kelvin no, porque si no ya todos nos habríamos dado cuenta. Eso sí, por seguro, ¿cierto? Entonces, el reto de nosotros es examinar, los mecanismos que permiten la coexistencia de la superconductividad del magnetismo, principalmente porque el magnetismo, digamos, es el principal enemigo de la superconductividad de alta temperatura. La temperatura también, pero el magnetismo también. Y el magnetismo, hay que recordar que es un fenómeno térmico, ¿cierto? El magnetismo solamente existe a ciertas temperaturas, a otras temperaturas ya no existe. Eso uno. Y lo otro, Jorge, es que hay un fenómeno muy interesante que me imagino que usted lo ha escuchado como óptico, que son los condensados de Bose-Einstein, ¿cierto? Entonces, los condensados de Bose-Einstein tienen una simetría muy parecida a la simetría de los superconductores. Nosotros en este momento tenemos un proyecto inscrito, un proyecto internacional con la Universidad Técnica de Estambul, en donde estamos determinando cuáles son los efectos de forma y tamaño en un condensado de Bose-Einstein sobre la temperatura crítica del condensado, ¿cierto? De hecho, ahí tenemos 3 estudiantes de la Universidad de Pamplona, 2 estudiantes de nuestro departamento, de nuestro programa, y que están encargados de la parte computacional, ¿cierto? O la otra estudiante de la Universidad de Pamplona, que creo que está también presente aquí en la sala, estamos determinando a ver en qué parte del proyecto va a trabajar, porque eso es interesante, Jorge, porque resulta que el condensado de Bose-Einstein es una forma de materia mucho más fácil de controlar que un superconductor. Se puede controlar con láser, se puede controlar, por ejemplo, con un efecto Doppler, ¿cierto? Se puede controlar con enfriamiento dipolar, con enfriamiento cuadrupolar. Y así, entonces, de pronto, por ahí se puede encontrar el mecanismo que pueda elevar la temperatura de transición, ¿cierto? Entonces, eso también nos interesa, no porque nos interesen los condensados, sino porque nos interesa saber cuál es el mecanismo que permite elevar la temperatura de transición de un superconductor. Eso es lo que diría yo que hay por ahí en el momento, ¿cierto? Puede que me falte alguna cosa. Ok, gracias, Juan David. Bueno, sigue abierta la sesión de preguntas. Calero tiene una pregunta. Daniel Calero. Bueno, buena tarde, profesor. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntitas. La primera es cuando hiciste la aproximación de campo medio en la parte del Hamiltoniano BCS, eh, uno normalmente si tiene en cuenta pues muchos de todos los términos, también tendría que tener en cuenta unos términos de densidad que pues son los términos de Hartree-Fock. Esos términos, ¿por qué en ese Hamiltoniano uno no los tiene en cuenta cuando hace la aproximación de campo medio? No entiendo bien la pregunta. ¿Puedo reformular la pregunta un poquito diferente, Daniel? Porfa. Claro. Cuando usted hace la aproximación de campo medio en el término de interacción, los términos que le quedan son de la forma creación, creación o destrucción, destrucción, ¿cierto? Sí. Pero uno también si uno hace la expansión completa, uno tendría que tener en cuenta términos de la forma, por ejemplo, creación, destrucción, términos de tipo densidad. Esos términos, ¿por qué no se tienen en cuenta? No, esos términos no se tienen en cuenta. Puede que haya algún término C-DAGA-C o un término C-C-DAGA, y cuando usted hace la relación de anticonmutación entre C-C-DAGA, es básicamente que le va a quedar C-DAGA-C más una constante,
y el hamiltoniano o la física es invariante ante desplazamientos constantes en la energía potencial, ¿cierto? Entonces, esos términos no importarían. Ahora, los términos constantes, los términos que se quedan de la forma C daga C, ¿cierto? Básicamente que sucede lo siguiente. Entonces, esto es una buena pregunta, ¿cierto? Entonces, esos términos acá, Daniel, pero yo me devuelvo un poquito. No me volví mucho. A ver, ¿dónde está la aproximación? Acá. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene, en el caso tal, porque acá tendríamos que hablar de reglas de selección, ¿cierto? Entonces, y hay unas reglas de selección que van a estar prohibidas por amplitud, ¿sí o no? Van a tener una amplitud muy pequeña. Entonces, como por ejemplo, Dipole Allow Selection Rules. No es que las reglas de selección que no sean Dipole Allow estén prohibidas, simplemente que son poco probables por la amplitud, que es diferente, ¿cierto? Entonces, en este caso, Daniel, cuando las reglas de selección permitan términos de la forma C daga por C, observe que usted acá tiene un término C daga por C también, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente que este término viene aquí y contribuye a este término de energía de acá de forma de potencial químico. Entonces, simplemente lo que usted está haciendo cuando usted hace la aproximación es que está cambiando el potencial químico de este término, ¿cierto? Eso es todo. Sí, sí, entiendo. Ok, Se ok. agrupan acá en el primer término. Sí, sí, sí. Sí, me queda claro. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Era esa la pregunta o había otra, Dani? No, era eso, era eso. Me queda Ah, claro. listo. Es una excelente pregunta. Sí, es muy buena la verdad. No, no veo más manos levantadas. Bueno, entonces yo tengo otra preguntita. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho, Dani. Hágale. Cuando usted encontró la periodicidad de la función de Green y usted fue a ejemplificar gráficamente lo que pasaba, dibujó fue el campo. Dijo, por ejemplo, el campo fermiónico tiene esta cierta periodicidad y el campo bosónico tendría esta cierta periodicidad. Eso se induce por la función de Green, porque es que como demostramos es la periodicidad de la función de Green y cuando usted dibujó fue los campos, no sé, ahí me creó Ah, sí. una confusión. Ah, bueno, sí, exactamente. No, lo que pasa es que acá no demostramos que los operadores de creación y los operadores de destrucción, lo que pasa es que el operador de creación y el operador de destrucción, Daniel, es también un campo, ¿cierto? Lo que pasa es que el operador de creación y el operador de destrucción, como nosotros los manejamos, por ejemplo, en los proyectos que tenemos, entonces tenemos, por ejemplo, C daga, tenemos C1 daga dt, por ejemplo, podemos tener C2 dt. Estos operadores realmente pueden verse como operadores de campo en 0 más una dimensión, ¿sí o no? Entonces deben de tener esa misma simetría para que el campo cuántico, que es básicamente un operador de campo que usted puede expandir de esta forma la suma sobre el spin por la integral sobre D3R, bueno, quitemos integral de ahí, porque todavía no hemos escogido una representación, la suma sobre M, ¿cierto? De un campo escalar phi sub M de R, que esto es lo que vulgarmente conocemos como función de onda, por un operador de destrucción C sub M sigma dt, ¿cierto? Por una función de onda spin chi sub sigma ds, ¿cierto? Para que este campo, para que este operador de campo tenga la simetría apropiada, ¿cierto? Para que el propagador tenga la simetría apropiada también, este operador de acá tiene que respetar un álgebra que usted la conoce, que es el álgebra de la anticonmutación, ¿cierto? Entonces, Cn daga, ¿cierto? Igual a delta Mn, ¿sí o no? Entonces, este campo también tiene cierta simetría, ¿cierto? Y en tiempo imaginario es periódico para bosones y antiperiódico para fermiones, ¿sí o no? Es importante, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental. Si está evaluado en tiempo imaginario, si está evaluado en tiempo real, no. ¿Sí o no? En tiempo real no hay periodicidad.
en tipo imaginario. Listo. Listo, listo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno. Jorge, usted iba a preguntar otra cosa. No, no, yo no. Ya. Por ahora no, por ahora eh, Yo tengo una no sé pregunta. quién más. Hola, Oscar. Hola, ¿qué tal? Quería preguntar un poco sobre las impurezas, digamos, las impurezas magnéticas, ¿cierto? Digamos, el objetivo de las impurezas, pues es una pregunta, a ver si entiendo un poco mejor. El objetivo de las impurezas es tratar de que ese gap no se cierre ahí en las gráficas de bandas. No, porque el gap es el gap, ¿cierto? Lo que Sí. sucede es que dentro de ese gap, Oscar, no hay nada, ¿cierto? Ujú. Entonces, es decir, toda excitación en un superconductor que tenga una energía dentro de ese gap es una excitación que está prohibida, ¿cierto? Entonces, ese es el punto. Ahora, resulta que por allá como en los 60, 70, entonces Yu, Shiva y Rusinov, entonces ellos hicieron una predicción teórica que fue verificada experimentalmente, que era lo siguiente: cuando usted pone en contacto, venga, le muestro un modelo, Oscar, que de pronto eso facilita un poquito la situación, este modelo de acá, cuando usted pone en contacto un superconductor, por ejemplo, este hamiltoniano acá para este superconductor, y este de acá es un hamiltoniano para una impureza o para un conjunto de impurezas, ¿cierto? Periódicas naturalmente porque estamos sumando sobre acá, pero no tienen que ser periódicas. Podría ser simplemente el momento magnético, por ejemplo, de un átomo de níquel o de cobre que está dispuesto como un átomo sobre la superficie superconductora. Entonces, básicamente, cuando usted hace el procedimiento, ¿cierto? Para integrar este hamiltoniano y este otro matricialmente, usted se va a dar cuenta de lo siguiente. Entonces, define el espinor de Nambu. Este es un espinor de Nambu en 4 dimensiones en el espacio, ¿cierto? Y cuando usted hace naturalmente los cálculos matriciales, a usted le va a quedar acá. Usted tiene esta energía, ¿cierto? Pero esta energía le queda por tau 3, producto tensorial con I. Y acá le va a quedar este J por I, producto tensorial con tau 3, ¿cierto? Eso significa que la energía, la energía de los electrones va a quedar dividida en dos, dado con esta J de acá, donde este va a ser el parámetro de interacción entre los electrones del superconductor y los electrones de la impureza. Por lo tanto, usted va a tener esta transformación. Usted va a tener que E va a quedar como por ejemplo, más alfa J, o E puede quedar como E menos alfa J, ¿cierto? Cuando J sea igual a 0, entonces E, digamos, transforma en E. Si J es diferente de 0, entonces acá va a haber un splitting entre estos dos. Un splitting, bueno, coloquemos esto alfa medios, para que el splitting sea del orden de alfa por J, ¿cierto? Entonces, lo que hace la impureza es que permite a un electrón vivir dentro del gap, si y solo si existe en un estado, en un bound state, se me va la palabra, siempre me va la palabra de bound state, existe en un estado Ligado. ligado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace la impureza, ¿cierto? Entonces nosotros no queremos que el gap, nosotros no queremos evitar que el gap se cierre, ¿cierto? Lo que nosotros queremos es que, lo que pasa es que en esa pregunta hay como dos matices, ¿cierto? Entonces el gap se cierra por temperatura, ¿sí o no? Y las impurezas magnéticas, Oscar, van a terminar aumentando la temperatura por el scattering. Entonces ese es un punto. Pero no creo que eso esté relacionado con el espectro de Yushiba-Rusinov, porque nosotros estamos suponiendo en ese espectro que yo tengo acá, Oscar, yo estoy suponiendo que este sistema físico está a temperatura constante. A pesar de yo tener impurezas dentro del superconductor, con las cuales puede haber un proceso de scattering, ¿cierto? Entonces yo asumo que estos procesos son a temperatura constante. Lo que usted dice sería, digamos, un paso más en el modelo, o sea, incluir la temperatura debida a este scattering spin-electrón. Digamos que eso no se considera ahí. Entonces sería como algo para considerar
Si nosotros tenemos impurezas, entonces, ¿cuándo se comienza a cerrar este gap debido al scattering, ¿cierto? Nosotros consideramos que eso es a temperatura constante y que es muy baja la temperatura. Y también, naturalmente, la concentración de las impurezas. El momento, a ver, la susceptibilidad magnética debe ser del orden de la concentración a la 1/5, ¿sí o no? Para que esto, digamos, pueda como funcionar medio parecido al efecto Coulomb. Entonces, no es la idea evitar que el gap se cierre, sino la idea es revisar que esos estados de Shiva-Rusinov permanecen ahí para el mayor rango de temperaturas posibles. ¿Listo? Sí, Juan David. Pero entonces, digamos, la idea de agregar Buenas tardes. impurezas es pues mejorar, digamos, tratar de subir la temperatura crítica en superconductores. ¿O no? Realmente un segundo, Oscar. Yo cuelgo una llamada que me entró. Un segundo. Sí. Disculpe, Oscar. Por favor, disculpe, es tan amable y me repite la última parte de la pregunta, o repítame la pregunta, mejor dicho, para yo Sí, tener sí. Digamos, la idea en general de agregar impurezas es mejorar la superconductividad, o sea, es decir, elevar la No, temperatura crítica. no, porque antes eso es detrimental para la Ya, superconductividad. ok, O sea, ok, todo lo entiendo. que haya por ahí, con lo que se pueda chocar el electrón, es detrimental para la Sí, superconductividad, ¿cierto? sí, La idea de agregar las impurezas, bueno, primero que todo, es que es la observación de que en un metal que es superconductor, ¿cierto? Cuando hay impurezas, él no puede alcanzar el estado superconductor, ¿sí o no? Más sin embargo, si uno baja la concentración de impurezas, entonces localmente se pueden formar estos estados de Shiva y Rusinov, cuando la concentración de impurezas es muy baja, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cuál es el objetivo, por lo menos en nuestro estudio con las impurezas? El objetivo es poder estudiar un contexto en el que el magnetismo y la superconductividad coexistan ampliamente, ¿cierto? Eso tiene muchas aplicaciones. En el caso mío, a mí me interesa la parte fundamental, ¿cierto?, de la teoría cuántica de campos y la mecánica cuántica de este problema particular, ¿sí o no? En el caso, por ejemplo, de la computación cuántica, aunque a mí la computación cuántica, desde la perspectiva más aplicada, digamos, no me llama mucho la atención, como lo hemos discutido pues, en el semillero, usted y yo, me llama la atención desde la perspectiva fundamental, ¿cierto? Lo mismo yo cuando hago óptica cuántica es desde la perspectiva fundamental. O cuando trabajamos con Majorana desde la perspectiva fundamental, pero desde la perspectiva aplicada, esto es muy interesante porque esos estados, todo lo que esté dentro del gap, Oscar, todo lo que esté dentro de este gap está protegido por el superconductor, ¿sí o no? Es decir, si usted tiene un campo externo, por decir un campo eléctrico, usted aplica un campo eléctrico igual a menos el gradiente de un potencial, ¿cierto? Entonces usted acá divide por E, acá divide por E, entonces tiene acá un potencial electroquímico, siempre y cuando esta energía potencial no sobrepase el gap, esta energía potencial de acá va a ser incapaz de desacomodar cualquier excitación que usted tenga acá. Entonces, por lo tanto, estas excitaciones magnéticas van a estar protegidas contra un estímulo externo. Este es un punto muy interesante de la información cuántica, por ejemplo. La estabilidad de las excitaciones que usted puede utilizar para escribir una superposición cuántica. ¿Sí me entiende? ¿Sí me explico? Perdón. sí, sí, sí. Sí, digamos que quedarían como, sí, claro, quedarían protegidas de coherencia, ¿no? Exactamente. Sí, muy bien, bien interesante. Gracias, Juan David. Listo. Creo que no hay más preguntas, profesor. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, nos retiramos por hoy, ¿cierto?
Podemos parar la grabación ya, Jorge. Bueno, creo que podemos parar la grabación ya.